y un millón de gracias al Instituto por este realmente impresionante congreso. A mí me toca la complicadísima tarea de resumir en 10 minutos toda la riqueza de la información que nos han dado en estas casi más de 3 horas de congreso. Ojalá pueda estar a la altura y hacer un resumen que realmente abarque todo lo que se ha dicho hoy día. Voy a empezar con las palabras de Waldo Mendoza, y básicamente es cómo vamos a salir de esta enorme depresión que nos ha producido el COVID. Tenemos que tener claro que para poder empezar a salir de eso tenemos que resolver el problema de la pandemia, tenemos que resolver el problema de salud para poder estar seguros que podemos recuperar nuestra economía. Quiero sí dejar en claro que la situación no es fácil. Lo que tenemos es que el patrimonio de las familias, de las empresas y de los gobiernos se va a ver seriamente mermado cuando salgamos de esta crisis. Es decir, las familias, los gobiernos y las empresas básicamente se han deshecho de todos sus activos, de todos sus ahorros, y han emprendido en deudas para poder financiar esta crisis. Y entonces lo que nos toca para poder empezar a reactivarnos es que vamos a tener que restituir esos activos y restituir esa capacidad financiera, las personas, las empresas y los gobiernos. Con lo cual la reactivación no va a ser tan rápida porque para poder invertir no vamos a tener tantos recursos porque tenemos que restituir la capacidad financiera de esos agentes económicos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda un Estado que se va a ver de alguna manera disminuido. No hay mucho espacio para la política fiscal. Vamos a tener un déficit muy alto y una deuda también creciente. Y la política monetaria tampoco tiene ya tantos efectos en la medida en que estamos en tasas de interés prácticamente en cero. Esto no es solamente en el Perú, es un problema más global. Entonces, en la recuperación global pasa exactamente lo mismo. Las empresas y los gobiernos en el mundo básicamente lo que tienen es que restituir su capacidad fiscal y, por lo tanto, la recuperación global también va a ser lenta. Y entonces, no podemos pensar solamente que el Estado es quien nos va a poder sacar, ¿no es cierto?, para generar una recuperación firme. Para ello, y acá es donde viene el sector minero, es el sector privado quien nos tiene que ayudar fuertemente, y para eso necesitamos inversión privada. Todos sabemos que la minería hoy día en el Perú es la fuente principal de la inversión privada, y también el otro aspecto importante es la infraestructura. Para ello, lo dijo bien Carlos Oliva y en las presentaciones del BID y de Gabriel y del viceministro de Economía, necesitamos competitividad. Si no mejoramos la competitividad, no solamente podemos perder nuestra categoría de país emergente, sino que nos vamos a quedar entrampados de por vida en el país de mediano ingreso. Para eso requerimos medidas transversales, y acá se habla mucho del tema de infraestructura, como el principal instrumento para reducir las enormes brechas de servicios básicos y de infraestructura en las zonas de desarrollo minero. También se ha hablado mucho de medidas sectoriales. Necesitamos reactivar un plan de diversificación productiva basado fundamentalmente en los sectores que se han mencionado hoy día: turismo, acuicultura y forestal. Y también quiero decir el sector minero por su importancia. Hoy día en la economía peruana, es básicamente el motor de la economía peruana, es la que trae los recursos. Necesita también una política sectorial eficaz, moderna y actualizada. Se ha hablado también mucho de que junto a esta competitividad necesitamos una política de desarrollo territorial, y en eso lo tienen el liderazgo absoluto los gobiernos regionales. Básicamente son ellos quienes tienen que hacer el plan, son ellos quienes tienen que decidir su futuro, y bajo ese liderazgo se tiene que articular el resto del Estado peruano. Básicamente, para ello, han venido las presentaciones de los gobernadores regionales para ver cómo es que se puede planificar este plan de desarrollo territorial que se necesita para que la minería sea sostenible en el tiempo. En el corto plazo, los tres representantes, o sea, los dos gobernadores y la gerenta general de Ancash, nos han dicho que en el cortísimo plazo están abocados básicamente a resolver el problema de la pandemia, porque como dijimos anteriormente, si no resolvemos ese problema, es difícil que nos podamos reactivar. De ahí se ha hablado mucho de la reactivación económica, que es algo en lo que tenemos que apuntalar inmediatamente, y para ello se ha hablado de reiniciar lo más rápidamente las obras públicas lo más rápido posible. Se ha hablado mucho también de básicamente recuperar la producción de las micro y pequeñas empresas. Se ha hablado otra vez de sectores como acuicultura, forestal, pesca y minería artesanal. A través de cómo se puede hacer eso, y se han mencionado diversos mecanismos: ferias y mercados itinerantes, y se ha hablado mucho también de financiamiento, cómo se van a financiar estas pequeñas y medianas empresas. Se ha hablado de Procompite, de crear fideicomisos en garantía,
de articular microfinanzas, se ha hablado de las CITES, se ha hablado de cadenas productivas agrarias, ganaderas y de madera. Yo creo que el desarrollo minero tiene que impulsar básicamente y atender este desarrollo de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y el desarrollo productivo de las regiones. Se ha hablado también de la importancia del turismo en el desarrollo regional y de una ruta tecnológica para los proveedores mineros. Es algo que el BIT está trabajando y que creo que es súper importante para que el sector minero genere una diversificación productiva al interior de cada región. Para el largo plazo se ha hablado, obviamente, y siempre está al lado del tema minero, es la infraestructura. Y acá tenemos varios temas que se han propuesto, tanto los gobernadores regionales como básicamente el representante del BIT y los representantes del Ministerio de Economía. Hay que tener un portafolio de principales proyectos de inversión pública que estén articulados con el gobierno nacional, porque como vamos a ver más adelante, o se ha dicho, se requiere financiamiento también de un plan nacional que articule las regiones a un plan nacional de infraestructura. Se ha hablado de instrumentos de rápida ejecución de inversión pública, y acá tenemos cosas que ha creado el MEF que son yo creo que son muy útiles, básicamente aquellas inversiones no proyecto, que son los instrumentos de inversiones de optimización, de ampliación marginal y de rehabilitación y reposición. Creo que son cosas que se pueden hacer rápidamente y que pueden generar de alguna manera la idea de que se está avanzando. También proyectos intensivos que sean en mano de obra, limpieza, canales de regadío, mantenimiento y utilizar a los núcleos ejecutores para ello. Para los proyectos ya de inversión más ambiciosos, ha hablado el viceministro de Economía de un nuevo modelo de ejecución de inversión pública, una metodología BIM, que creo que es algo en lo que se tiene que pensar. Y tenemos los instrumentos de APP, gobierno a gobierno, OXI, administración directa y los proyectos especiales. Es decir, tenemos un menú de opciones que yo creo que se pueden utilizar para los diferentes tipos de proyectos para avanzar en el tema de infraestructura, que la verdad ha venido muy lento en los últimos años. En el financiamiento, también es muy importante porque los proyectos no se van a poder hacer si no hay dinero. Tenemos los convenios con los diferentes sectores del gobierno nacional. Podemos usar los recursos del gobierno nacional para proyectos que estén articulados, para que articulen la región a la situación nacional. Los fondos de la reconstrucción. Para ello es imprescindible una coordinación intraestatal y una articulación público-privada. Se ha mencionado eso también. Si no se articula, va a ser muy difícil sacar los proyectos adelante. Hay otro tema que es muy importante, que puede ser muy interesante, sobre todo en el caso de los nuevos recursos que van a venir en un entorno de buenos precios. Probablemente el próximo año tengamos algo de recursos de minería porque han habido buenos precios del oro y del cobre, y eso va a generar recursos importantes. La idea es apalancarlos, es usar esos recursos como garantía, ¿no es cierto?, a través del Banco de la Nación o préstamos multilaterales con garantía estatal. Eso puede generar que una cantidad de recursos pueda generar recursos multiplicados si logramos apalancar esos recursos para poder conseguir mayores recursos para hacer proyectos un poco más grandes. También se ha hablado de tener un interesante portafolio de proyectos de inversión privada. Y acá con esto quiero terminar, porque básicamente si nosotros queremos tener esta ambiciosa, gestión de la que nos han planteado los gobernadores, necesitamos recursos. Y para los recursos necesitamos proyectos. Y entonces en ello sí tenemos que tener un modelo, ¿no es cierto?, para poder generar esos proyectos de manera sostenible y que generen desarrollo social en las regiones del Perú. Todos sabemos y todos lo hemos hablado y en eso estamos todos de acuerdo que la minería es la fuente de un desarrollo económico. Es clave para la reactivación y para el desarrollo de las regiones. Genera empleo directo e indirecto dentro de la región, dan recursos financieros a las regiones y dan estabilidad macroeconómica. ¿Esto qué cosa quiere decir? Tasas de interés baja y estabilidad cambiaria y de precios. Además generan conectividad, electricidad e infraestructura. En eso estamos todos de acuerdo. El tema es que han habido unas consecuencias involuntarias de la minería que son las que tenemos que empezar a tratar de arreglar. Primero, hemos tenido cierto descontento y desplazamiento de comunidades, han habido temas ambientales, ha habido un modelo de centralización que ha generado división en las comunidades y en las regiones por los recursos, y han generado también un modelo de centralización que ha generado trabas municipales y una divergencia municipal que hace muy complicado hacer de estos proyectos de infraestructura proyectos más rápidos. A esto se han generado unos amplificadores, es decir, a estos problemas involuntarios de la minería se han generado temas de amplificación, es decir, la corrupción, una regulación ineficaz y un diálogo insuficiente. Por ello, se han planteado propuestas, y yo creo que acá está el tema medular en lo que tenemos que trabajar,
es básicamente necesitamos un acuerdo entre tres entidades importantes: el Estado, en la gestión del gasto y en el garante del cumplimiento de las normas y los acuerdos. Necesitamos a la empresa privada, que, como se ha dicho, tiene que trascender la explotación de los recursos, ¿no es cierto?, y generar inversiones sostenibles. Todo este tema del ASG, ambiental, social y de gobierno corporativo, es algo que tiene que ser incorporado en las empresas mineras. Y la comunidad, que debe incorporar a todos sus stakeholders. Se han mencionado los frentes de defensa, rondas campesinas, agricultores, ganaderos y artesanos. Finalmente, están las palabras del ministro: necesitamos una visión, ¿no es cierto?, de la minería hacia el 2030. Para ello necesitamos una comunicación continua y preventiva todo el tiempo entre estas tres entidades: Estado, gobierno, Estado, empresas y comunidades, y un plan de desarrollo territorial que sea sostenible. Para ello hemos mencionado hasta el cansancio, y se menciona en todos los artículos, capacidades de gestión estratégica. Necesitamos mejorar nuestra política de gestión de personas, necesitamos asistencia técnica para mencionar las capacidades, y poder aplicar de la manera más eficiente posible estos mecanismos de ejecución y seguimiento de inversiones. Se necesita una enorme gobernanza institucional. Creo que en eso el BID también ha planteado la posibilidad de ayudar. Necesitamos un mejor manejo de la información, transparencia y rendición de cuentas. Y finalmente, todo esto va a ser posible, y en eso la pandemia sí nos va a ayudar, es en un crecimiento aceleradísimo de la innovación tecnológica. Eso es más o menos lo que he podido resumir de estas largas horas de un conversatorio riquísimo de información.